Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Python 101. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a realizar un ejemplo práctico de lo que hemos visto hasta hoy en este curso de Python. Vamos a revisar cuestiones como el desarrollo de funciones dentro de otras funciones. Vamos a revisar también cuestiones sobre herencia reutilizando código de una clase padre. Y vamos a hacer el diseño de pantalla de este ejemplo práctico para realizar operaciones con fracciones mixtas. Por tanto, vamos a utilizar dos clases que ya hemos visto, una clase fracción y una clase fracción mixta, que nos va a permitir desarrollar objetos de fracciones mixtas. Precisamente llegaremos hasta la parte de diseño y en el siguiente video comenzaremos con la parte de operación de las fracciones. En Python tú puedes crear una función dentro de otra función. El concepto es muy simple. Aquí a la izquierda tenemos dos funciones y lo que hemos hecho aquí a la derecha es meter la función mcd que calcula el máximo común divisor. Esta función que tenemos aquí abajo la hemos metido, la hemos incrustado dentro de la función simplifica, que es esta que está aquí arriba. La función simplifica únicamente va de aquí a acá, pero si observas el código que tenemos aquí a la derecha, aquí la función simplifica pues inicia acá y llega hasta aquí al final. Pero dentro de esta función simplifica tenemos otra función que es la función máximo común divisor, que es la que estaba aquí abajo. Bueno, meter una función dentro de otra pues es posible. Ok, pero ¿para qué? En ocasiones esto es importante, por ejemplo, cuando quieres hacer un encapsulamiento, ¿vale? Es decir, alguna función que no quieres que sea accesible a nivel de clase, desde fuera de la clase, la puedes meter dentro de otra función. El encapsulamiento dentro de la programación orientada a objetos lo que hace es ocultar ciertos elementos, ya sean variables o funciones, para que no se puedan acceder desde afuera. Y este no es el mejor método para encapsular los miembros de una clase, pero es una idea que se puede aplicar. Incluso la puedes aplicar fuera de una clase, es decir, este ejemplo que yo te estoy mostrando aquí, las dos funciones simplifica y la función máximo común divisor son funciones que viven dentro de una clase, por eso tienen self. De hecho, son dos funciones que se encuentran dentro de la clase fracción que hemos visto. Pero aunque no se encontraran dentro de una clase, es decir, si tuvieras una librería que tiene varias funciones dentro de ella, también puedes aplicar este concepto de que puedes tener una función dentro de otra. Pero debes considerar que la vida de la función interna, o sea, la que está dentro, esta es la función interna en este caso, la vida de la función interna es efímera, o sea, es muy breve, ya que al estar dentro de otra función, su ámbito es la otra función. Esto quiere decir que la función interna se va a crear de nuevo cada vez que llames a la función externa. O sea, aquí la función interna máximo común divisor se crea únicamente cuando tú llamas a la función simplifica, que es la función externa, y va a dejar de existir cuando termine. Es decir, una vez que termina la función simplifica, llega a su fin, entonces la función, en este caso mcd máximo común divisor, deja de existir. Esto implica que no puede ser llamada desde fuera, es decir, desde otra función. Tú no podrías en este caso llamar a máximo común divisor desde otra función que estuviera por acá afuera. No se puede. Solo la puedes llamar desde la función simplifica, ¿vale? Y acá en el caso donde las dos funciones son independientes la una de la otra, pues sí la puedes llamar desde fuera, la función máximo común divisor en este caso. Pero bueno, este concepto se nos había pasado y lo que hago es ejemplificarlo aquí. Aquí tenemos la clase fracción. Aquí tiene su constructor, su función str, sus operaciones de multiplicación, división, suma, resta y el operador igual. Y aquí tenemos el método simplifica, que lo que hace es simplificar la fracción utilizando el máximo común divisor
¿Qué es esto? Es una función recursiva. Pero realmente, si te das cuenta, esta función máximo común divisor no tiene sentido de que sea una función de clase, que sea un miembro de clase, porque como que sale del contexto de las fracciones. O sea, el máximo común divisor simplemente obtiene el máximo común divisor de dos valores, no importa si lo usas para reducir fracciones o para otro concepto. Entonces, de hecho, esta función, así como está fuera dentro de la clase, pero no está dentro de ninguna otra función, se podría acceder desde fuera. Es decir, si nosotros tuviésemos un main, como en este caso, a partir del objeto B, por ejemplo, nosotros podríamos llamar al método máximo común divisor. Eso quiere decir que este método pues no está encapsulado, no está oculto, y no tiene sentido hablar de un máximo común divisor cuando hablamos de un objeto de una clase fracción. Entonces, lo ideal sería que esta función máximo común divisor estuviera oculta, y lo que podemos hacer para ocultarla es meterla dentro de otro método, otra función, que es en este caso la función simplifica, que es únicamente donde la usamos. No la usamos dentro de ningún otro método, únicamente la usamos dentro de simplifica. Entonces habría que meterla aquí adentro. La podemos meter. O sea, es posible este concepto de tener funciones dentro de funciones. De esta manera la meteríamos. Nada más una cosa. Si la metemos dentro de otra función, ahora ya no es una función miembro, ya no es una función miembro de la clase. Por tanto, esta función no tendría que recibir self, ¿sale? Quien recibe self es simplifica, pero esta no es una función miembro, entonces no recibiría self, y por tanto, para acceder a los miembros, como en este caso, no lo haríamos con self. Únicamente esta función se llama máximo común divisor. Aquí comienza a desarrollarse y aquí está la función, y lo que hace es calcular el máximo común divisor y se llama aquí a sí misma. Pero como no es una función miembro de la clase, no hay necesidad de llamarla con self. Otra cosa que debes tener en cuenta es que si nosotros la colocamos, por ejemplo, dentro de esta función simplifica, pero abajo del código, aquí mismo sigue estando dentro, pero está abajo, eso te puede ocasionar un error, porque recuerda, tienes que seguir las reglas de las funciones, y esto implica que antes de que llames una función, como aquí estamos llamando a una función máximo común divisor, la función tiene que estar declarada antes de llamarla. Por tanto, lo correcto sería que nosotros la llamásemos antes de ejecutarla, antes de llamarla, que aquí la tuviéramos, que aquí la declaráramos antes de llamarla. Y finalmente, cuando la llamamos aquí llamamos a la función máximo común divisor, ya no lo tenemos que hacer a partir de self, porque no es una función miembro de la clase, es una función simplemente local aquí a esta función, existe dentro de esta función como cualquier otra función. Y podemos correr este código. ¿Cómo lo podemos correr? Aquí tenemos un main donde creamos dos fracciones a y b y las sumamos. En el momento que se realiza la suma, se llama esta función add, y esta función add antes del return lo que hace es simplificar. Aquí llama al método simplifica. Es entonces cuando se va a ejecutar esta función simplifica, que dentro tiene otra función que es el máximo común divisor, mediante el cual hace la simplificación. Entonces, si nosotros ejecutamos este programa, pues aquí nos da 17 cuartos, que es la suma de 3 cuartos más 7 medios. Y ahora que la función máximo común divisor quedó adentro de otra función, si nosotros queremos acceder a ella, máximo común divisor no existe. Verás que no existe. Si quieres acceder a simplifica, por ejemplo, sí existe el método simplifica, pero si quieres acceder a la función máximo común divisor, esta función no existe, porque realmente está interna, está oculta, está dentro de otra función, dentro de la función simplifica. En el ejemplo que vamos a hacer, vamos a utilizar fracciones mixtas, vamos a hacer operaciones. Una fracción mixta es aquella que está compuesta por una parte entera y una parte fraccionaria, como esta que tenemos aquí, 3 enteros, 1/5. Ya trabajamos sobre esta clase. Vimos la clase fracción, que es como esta que tenemos aquí. El código está oculto, pero es esta clase fracción que tiene su constructor, su función str, multiplicación, división, suma, resta y el operador igual. También tiene una función para simplificar.
Posteriormente lo que hicimos fue que de esta clase fracción creamos una clase fracción mixta como la que tenemos de este lado. Esto lo vimos cuando vimos el tema de herencia. Si no lo tienes bien en claro, te puedes ir al video de herencia donde está este ejemplo. Hoy vamos a utilizar esto, pero queremos reutilizar mucha parte del código de la clase fracción, que es la clase padre de esta clase. Fracción es la clase padre, fracción mixta es la clase heredada. Por tanto, de esta clase que ya hicimos anteriormente en este video sobre herencia, vamos a utilizar su constructor. Ya está hecho, lo vamos a utilizar igual. La función str, que también se hizo en ese video, y esta función que simplifica una fracción mixta. Nosotros podemos reutilizar todo el código de esta clase fracción dentro de la clase fracción mixta si quisiéramos realizar suma, resta, multiplicación, división, todas estas operaciones que tenemos de este lado. ¿Cómo? Simple y sencillamente con que hiciéramos un conversor de fracciones mixtas a fracciones impropias. ¿Qué es una fracción impropia? Una fracción impropia es aquella que únicamente tiene numerador y denominador, o sea, un objeto de esta clase fracción que ya tenemos, que ya hemos hecho, que es esta clase que tenemos aquí. La fracción mixta aparte tiene una parte entera. ¿Cómo se hace una conversión? Simplemente si esta parte entera es diferente de 0, porque si fuese 0 entonces no se haría una conversión, quedaría 0 y la parte de la fracción. Si esto fuera diferente de 0, entonces nada más multiplicamos la parte entera, como aquí 3 por 5. 3 por 5 nos da 15. Lo que nos dé lo sumamos con el numerador que está aquí. 15 más 1 nos da 16 y esto se pondría como numerador. Y el denominador aquí, que es 5, se pasa tal cual. Por tanto, en este caso 16 quintos es lo mismo que 3 enteros 1 quinto. Si nosotros convertimos una fracción mixta a una fracción impropia, como esta, después podemos llamar a todos estos métodos para sumar, restar, multiplicar, dividir, sin tener que estar preocupándonos por volver a poner código aquí que haga esas operaciones que ya se encuentran de este lado. Pero después tendríamos que hacer lo inverso. Es decir, tendríamos un resultado que es una fracción impropia y habría que convertir esa fracción impropia a una fracción mixta. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos 7 tercios. Siempre y cuando el 7, o sea, el numerador, sea mayor que el denominador, entonces implica que hay más de una parte entera. Esa parte ya la tenemos. En la función simplifica, que es la que tenemos aquí, efectivamente eso se hace. Dice si el numerador es mayor que el denominador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una división entera. Hay que dividir el numerador entre el denominador, pero hay que hacer la división entera. Si dividimos 7 entre 3 nos da a 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 nos da a 6 y sobra 1 para 7. Entonces 2 es la división entera y esa división entera nos va a dar nuestra parte entera. ¿Qué es lo que nosotros ya hicimos aquí? ¿Qué hicimos? Dividimos el numerador entre el denominador. La doble diagonal da la división entera y eso lo sumamos en AUX. Y luego lo que hicimos finalmente es que el residuo, lo que quedó aquí, este 1, nos va a permitir obtener el numerador. Y eso se divide entre el mismo denominador que teníamos, que es 3 en este caso. Esta parte, que es el residuo, aquí lo pudimos haber obtenido, por ejemplo, con el operador módulo. Pero otra forma de hacerlo es precisamente multiplicando la parte entera, que aquí es 2, por el denominador. 2 por 3 nos daría 6. Y a 7 le restamos ese 6 y nos daría este 1. Eso es precisamente lo que hacemos aquí. Multiplicamos este AUX que tenía la parte entera por el denominador. Y al numerador que estamos haciendo, se lo estamos restando. Adicionalmente, este método que simplifica considera la parte entera y lo que hace es aumentarle este AUX, que es lo que sacó de la parte entera de la fracción. Entonces, este método en sí ya lo tenemos, que es el que reduce. Habría que hacer simplemente este método y luego utilizar todos los métodos que vienen acá. Vamos a hacer. Partimos entonces de esta fracción mixta que nada más tiene su constructor, la función str, el método simplifica que ya habíamos hecho anteriormente. Y ahora vamos a crear una función que nos permita convertir esta fracción mixta a una fracción. Por lo tanto, le vamos a poner
el método toFracción. Vamos a sacar el numerador y el denominador del objeto actual. Ahora nos vamos a preguntar si la parte entera es diferente de 0. Si es así, ahora vamos a sacar el numerador, que va a ser igual, habíamos indicado que habría que multiplicar la parte entera por el, y había que sumarle el numerador. Ahora tenemos n y d que tienen el numerador y el denominador nuevo, y con esto vamos a crear un objeto de la clase fracción con el numerador y el denominador que hemos obtenido. Finalmente nada más habría que regresar a f, que es nuestra fracción. Ahora, para comprobar si nuestro método toFracción verdaderamente convierte una fracción mixta a una fracción, vamos a hacer este main. Estamos importando la clase fracción y fracción mixta, y vamos a crear al objeto a, que es una fracción mixta, que aquí tiene 2 enteros y 3 cuartos. Si nosotros imprimimos a, va a imprimir efectivamente 2 enteros, 3 cuartos. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros creamos a b que sea igual a punto toFracción? Es decir, la fracción mixta a, que es 2 enteros 3 cuartos, la vamos a convertir a una fracción b. Si nosotros imprimimos aquí abajo, después de que imprimimos a, vamos a imprimir a b, debería de imprimirnos la fracción mixta, que es aquí 2 enteros 3 cuartos, y la fracción convertida, que es 11 cuartos. ¿Por qué 11 cuartos? Porque 2 por 4 me da 8, más 3, 11 cuartos. Esa es la conversión que estábamos buscando. Ahora podemos sobrecargar todos los operadores. Por ejemplo, si queremos hacer una suma de fracciones mixtas, pues primero lo que haríamos sería convertir a una fracción el objeto actual. Self.toFracción. El objeto actual lo convertiríamos a una fracción. De la misma manera, el objeto que aquí recibimos como segundo parámetro, que es obj, objeto, lo convertimos a una fracción en b. Una vez que tenemos esto, vamos a realizar la suma de fracciones. Ahora tenemos a y b como dos fracciones, dos objetos de la clase fracción. Por tanto, r va a ser igual a a más b. Esto ya se puede hacer porque tenemos sobrecargado el operador suma dentro de la clase fracción, que es este que tenemos aquí. Este operador suma, que existe dentro de la clase fracción, es el operador que nosotros mandamos llamar cuando ejecutamos esta operación. Y ahora que r es una fracción, podemos convertirla a fracción mixta, simplemente creando un nuevo objeto que aquí le vamos a llamar x, un nuevo objeto de la clase fracción mixta que recibe 3 valores. La parte entera le vamos a pasar 0, no hay parte entera, y le vamos a pasar ahora del objeto r el numerador y también del objeto r el denominador. Y si nosotros nada más lo que hacemos es simplificar nuestro objeto x, entonces lo que va a hacer es obtener la parte entera. Finalmente regresamos x. Para poner a prueba este operador que hemos sobrecargado, vamos a crear dos fracciones, a y b. Fracción a tiene 2 enteros, 3 cuartos, fracción b 3 enteros y 1 medio. Vamos a hacer la suma de a más b y vamos a imprimir esta suma. Aquí tenemos. El resultado que nos da es 6 enteros, 1 cuarto. ¿Por qué 6 enteros? Bueno, simple. 3 enteros más 2 enteros nos da 5. Pero 3 cuartos más 1 medio es como si tuviéramos 3 cuartos más 2 cuartos. 3 cuartos más 2 cuartos nos da 5 cuartos. Eso implica que es un entero más 1 cuarto. Entonces ya llevábamos 5 enteros más 1, nos da 6 y 1 cuarto. Ahí tenemos. De esa manera tan simple hemos sobrecargado el operador suma. Y de hecho se puede simplificar un poco más. En vez de obtener el objeto a, podríamos aquí obtener esto y simplemente podríamos evitarnos al objeto b. Únicamente en vez de ello hacer la conversión aquí, nos evitamos estas dos variables. Aquí podríamos utilizar la misma variable r. Esta sería nuestra operación suma y realmente para hacer la resta bastaría con copiar la misma y poner sub, y en vez de invocar la suma, aquí lo que haríamos sería invocar una resta. De igual manera podríamos obtener la operación multiplicación
y de esa forma tendríamos sobrecargados todos los operadores. Simplemente te comento que en vez de utilizar div, utilices la sobrecarga del operador trueDiv, dado que si no es así, el operador div solo te permite dividir entre un escalar. Por tanto, la sobrecarga del operador de división es trueDiv, no div, no se ajusta en este caso. Esto mismo debes checarlo, que en tu clase fracción, que ya la habíamos hecho, también se encuentre declarada la sobrecarga de este operador de división como trueDiv. Ahora vamos a probarlos. Para ello creamos dos fracciones A y B y vamos a hacer las cuatro operaciones, tanto la suma como la resta, la multiplicación y la división. Aquí tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división de estas dos fracciones mixtas A y B. Puedes comprobar los resultados si gustas. Para sobrecargar el operador igual a, que ya lo tenemos en la clase fracción, de hecho podríamos copiarlo simple y sencillamente en nuestra clase fracción mixta que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer aquí es que nuestro objeto self lo vamos a convertir a fracción, así como nuestro objeto obj, que en este caso se llama B, y entonces mandamos llamar al operador igual de la clase fracción, y si son iguales pues regresará verdadero y si no falso. Para comprobarlo, simple y sencillamente nos preguntamos si A es igual a B, que como vemos no son iguales, por lo tanto nos da falso. Sin embargo, si nosotros pusiéramos dos fracciones iguales, como en este caso, debería darnos verdadero. Aquí está. Y así es como tenemos finalmente nuestra clase fracción mixta que hereda de la clase fracción, con los operadores suma, resta, multiplicación, división y el igual a sobrecargados, los cuales vamos a utilizar en este ejemplo. Bien, ahora vamos a diseñar la pantalla. Esto que vemos de este lado es nuestro diseño. Recuerda que todos los controles, los widgets, los vamos a colocar dentro de un panel principal. Este panel, este cuadro verde grande, este es el panel principal, y dentro vamos a colocar dos paneles, estos dos paneles amarillos, para acomodar aquí una fracción mixta en cada lado. Estos paneles, este panel amarillo, acá te lo muestro más claramente, tiene adentro otro panel que es este panel azul. Bueno, esto nos va a permitir practicar los diferentes modos en que podemos acomodar los elementos. Por ejemplo, este panel azul tiene dentro una caja de texto y un label. Para que tomen esta posición los vamos a acomodar con pack, es decir, lo que hay dentro de este panel azul lo acomodamos con pack. Ahora, lo que está dentro de este panel amarillo lo vamos a acomodar con grid. Por eso ves aquí el 0, que indica que este es el row 0 y este es el row 1, y aquí está indicando las columnas column 0, columna 1 y columna 2, para que veamos aquí o practiquemos la forma de acomodar elementos con grid. Y finalmente todos los elementos que están ubicados en el panel principal, que es este verde, van a estar ubicados con place. Ok, partimos con el código de una ventana vacía. Realmente aquí tenemos la clase del main principal, que es una clase que deriva de frame, y lo único que tiene es createWidgets, este método que no tiene nada, y su constructor, en donde estamos indicando que este frame está incrustado dentro del master que se recibe aquí como parámetro, y que tiene un ancho de 320 y un alto de 170 píxeles. Si nosotros corremos este programa, vemos que esta es la ventana. Lo que vamos a hacer es, para que te quede bien claro que aquí hay un panel, lo vamos a pintar en color verde. Para ello podríamos utilizar BG de background y ponerle el color, por ejemplo, green. Ok, corremos esto y aquí está, es este verde.
Ya te había indicado que los colores los podemos indicar aquí por su nombre, pero también puedes utilizar la notación hexadecimal que se utiliza comúnmente en las páginas web. En este caso nosotros queremos este verde claro que tenemos aquí. Realmente lo que voy a hacer es tomar el color aquí desde la aplicación de PowerPoint. Algunas aplicaciones como PowerPoint te permiten obtener el color en hexadecimal, que es este valor que ves aquí. Este es el valor hexadecimal de este color verde claro, y lo único que voy a hacer es utilizarlo. Lo voy a copiar y lo voy a sustituir aquí en el código. En vez de green voy a poner este código en hexadecimal, y como te darás cuenta es este verde claro el que queríamos. Este es mi panel principal, es este verde claro, todo este panel. Ahora vamos a diseñar uno de estos paneles, de estos amarillos que ves aquí. Entonces vamos a crear primero este panel amarillo. Todos los componentes, incluyendo este panel amarillo, todo lo que hay, lo vamos a desarrollar dentro de este método crear widgets. Aquí voy a crear este panel que se llama F de frame. Si menciono panel o menciono frame, me refiero a lo mismo. Lo que pasa es que en otros lenguajes como Java estamos más acostumbrados a decir panel. Es un frame, a final de cuentas. Frame o panel es un contenedor. Bien, entonces este frame que le he indicado como nombre FFrag1, porque es el frame para poner la fracción 1, le estamos indicando aquí que va a estar incrustado dentro de self. ¿Quién es self? Es el objeto que se crea a partir de esta clase mainFrame, o sea, el mainFrame es el panel verde. Entonces nosotros ubicamos este panel, que este va a ser mi panel amarillo, dentro de self, o sea, en el panel verde. Este panel tiene un ancho de 100, un alto de 60, y aquí con background le estoy indicando un color que es precisamente el color amarillo. Lo obtuve igual con este código hexadecimal desde PowerPoint. Y luego aquí estoy indicando que este panel va a estar colocado dentro de su contenedor mediante place, y va a estar en las coordenadas 5 en X y 5 en Y. Si nosotros corremos esto, podemos ver que aquí hay un cuadro amarillo. Este es el panel que acabamos nosotros de crear. Y ahora que ya tenemos este panel verde y que ya tenemos este panel amarillo, aquí vamos a colocar este panel azul. Este panel azul entonces se ubica dentro del panel amarillo, pero se ubica con grid. Si te das cuenta, se ubica en el renglón 0, row 0, y en la columna 0, pero está utilizando dos renglones. Por lo tanto, hay que utilizar la propiedad row span que sea igual a 2. Bien, en esta línea estamos creando el panel azul. Si te das cuenta, aquí estamos indicando quién es su contenedor, donde se va a incrustar el panel azul. Se incrusta dentro del panel amarillo, que es este. Aquí lo estamos indicando. Le damos un ancho de 42, un alto de 27 y un color de fondo que es el azul. Para ubicarlo, vamos a ubicarlo con grid en la fila 0, columna 0, pero está utilizando dos renglones. Si nosotros corremos esto, vas a observar que no se ve el panel amarillo, pero ahí está. Realmente lo que pasa es que se está ajustando a lo que tiene adentro, que es este panel azul que acabamos de indicar. Pero ahorita, conforme vayamos agregando más controles, se va a apreciar. Ahora vamos a agregar este label que dice end, que es un label para indicar que lo que vamos a recibir en esta caja de texto es la parte entera. Como ya hemos visto, para agregar un label ponemos self y luego el nombre de nuestro control, que en este caso le puse el level 1. Es un objeto de la clase label y lo primero que hay que pasarle es el contenedor. ¿Dónde va a estar agregado el label? Bueno, en el frame color azul, que es este que tenemos aquí arriba. Ahí está agregado. Y lo que tiene en texto es end, de entrada. Y este label lo vamos a ubicar con pack. Por tanto, ponemos .pack, set.level1.pack, y con side le vamos a indicar que va a estar del lado izquierdo. Bien, de esta manera ya tenemos este label.
Si lo corremos, bueno, ahora no vas a ver los frames, el azul y el amarillo, pero ahí están. Lo que pasa es que se están ajustando a su contenido. Y aquí quiero explicarte algo. Como en este caso, en algunas situaciones, algunos controles, como es en este caso el label, no se utilizan desde código. Si yo no voy a requerir acceder a este label desde código, no necesito la referencia. Es decir, este nombre lbl1, self.lbl1, yo lo utilizaría si quisiera acceder a él posteriormente para modificarle su texto, por ejemplo, o alguna propiedad del color o lo que sea. Pero si no necesito acceder a este control, no hay necesidad de tener la referencia. Me refiero a esto que tenemos aquí. No habría necesidad de indicar esta referencia, entonces podríamos nosotros borrarlo. Esto nada más ya crea el label. El problema es que cuando yo lo quiero ubicar con pack, entonces tendría que indicar aquí la referencia. Pero es posible hacer todo junto, todo esto en una sola línea. Es decir, esto lo que está creando aquí es, aquí se crea el objeto label y una vez creado accedo a su método pack y lo ubico del lado izquierdo. Si corremos esto va a mostrar exactamente lo mismo que teníamos hace rato. Aquí vemos que este label que tenemos aquí se ha creado y se ha ubicado en una sola línea. Aquí se crea el objeto de la clase label y con pack se ubica. Esto solo es posible, te lo vuelvo a repetir, con objetos que no vas a necesitar acceder a ellos posteriormente. Porque si nosotros queremos referirnos a este label, pues no tiene un nombre, no tenemos una referencia para posteriormente modificarle algo u obtener algún valor de él. Y ahora vamos a ubicar esta caja de texto que tenemos aquí frente de este label que ya acabamos de crear. Como ya hemos visto, una caja de texto es un objeto de la clase entry. Entonces creamos un objeto de la clase entry. Le indicamos dónde va a estar ubicado. ¿Dónde va a estar ubicado? Pues en el panel azul, que es este que está aquí arriba. En este panel, en este frame, ahí va a estar ubicado. Le indicamos una propiedad width a la caja de texto, pero no es un ancho en píxeles en caso de la caja de texto. Es el número de letras que permite a lo ancho escribir dentro de ella. Es decir, puedes escribir más, pero va a tomar el ancho de 4 letras. Eso es lo que estamos indicando. En este caso sí es necesario que nosotros tengamos la referencia. Es decir, aquí yo le he colocado como nombre txt de texto para indicarnos que es la parte entera y un 1 aquí para indicarnos que se refiere a la primera fracción. Entonces es self. El nombre de mi objeto txt1e y luego es igual a esto. Aquí sí es necesario la referencia, te lo vuelvo a indicar. ¿Por qué es necesario? Porque desde código nosotros vamos a necesitar acceder al contenido de la caja de texto. Si no, nosotros quisiéramos hacer esto como arriba, lo estábamos haciendo con el label. Si lo quitamos y lo dejamos así nada más, no tendríamos cómo acceder a esa caja de texto. Por eso es necesario su nombre, en este caso es obligatorio. Para ubicar esta caja de texto lo hacemos con pack. La vamos a ubicar entonces, como ya habíamos indicado, dentro del frame fx1, que es este frame azul. Y estamos indicando que se va a ubicar a la derecha. Si corremos esto, podemos ahora ver tanto el label como la caja de texto. Aquí está. Ahora vamos a ubicar estos dos labels que tenemos aquí, el num y den. Si te das cuenta, se encuentran dentro de la columna 2, pero el de arriba está en la fila 0 y el otro en la fila 1. Y estos dos labels no se ubican dentro del frame azul, que es este fx1. Como te habrás dado cuenta, se ubican dentro del frame amarillo, que es este que tenemos aquí. Entonces, por tanto, estamos indicando aquí cuando creamos este label, estos dos labels, que se ubican dentro de frac1, que es este label que tenemos acá. El texto de uno es num y del otro es den. Los ubicamos con grid, lo estamos creando y ubicando, no estamos creando la referencia, al igual como lo hicimos acá arriba. Solo que ahora estos lo estamos ubicando con grid en la fila 0, columna 2 y fila 1, columna 2. Si corremos esto, ahora podrás ver que aquí se encuentran nuestros
dos labels, y si te das cuenta ahora sí aparece parte de este panel o este frame amarillo, y de hecho el azul también se alcanzan a ver aquí, que ahí está. Finalmente, para terminar este pequeño diseño nos faltan estas dos cajas de texto que tenemos aquí. Se encuentran también dentro del panel azul en la columna 1, en la fila 0 este y en la fila 1 este otro. Primero creamos las dos cajas de texto, text1n para el numerador y d para el denominador. Las dos se ubican dentro del frame frag1, que es este frame, el frame amarillo, y tienen igual un ancho de 4 caracteres. Para posicionarlo lo hacemos con grid. El primero va en el renglón 0, columna 1, y el otro en el renglón 1, también columna 1. Podemos correr esto y ahora sí ya aparece, aquí tenemos nuestra fracción. Aquí podemos meter la parte entera, acá el numerador y acá el denominador. Y lo interesante de esto es que nosotros podremos mover, indicar que este panel amarillo se ubique en otro lugar y va a traer consigo todos los controles que tiene dentro de sí. Por ejemplo, aquí nosotros habíamos indicado que la posición en X del panel amarillo era 5. Podemos indicar que sea 30, por ejemplo, y en Y que sea en 20. Si nosotros corremos esto, se va a mover este panel. Ahora está ubicado en otro lugar, se movió, se despegó hacia la derecha y hacia abajo, pero todos los controles que se ubican dentro de él, incluso el panel azul, que aquí apenas si se aprecia una línea azul, este es el panel azul que contiene a estos dos elementos, este label y esta caja de texto. Entonces, si nosotros movemos el panel, se mueve todo lo que viene con él. Y bueno, los colores nada más nos sirven como guía. Realmente voy a quitar los colores para que veamos que no se aprecia ni dónde inicia ni dónde termina uno u otro panel. Procedo a quitar el color verde del panel principal, luego el color amarillo, más bien el color que quité aquí fue el amarillo y este que tenemos aquí es el color azul del panel pequeño. El color verde lo tenemos acá arriba, que es el del panel principal. Y ahora sí, aunque aquí no se aprecia dónde inicia o dónde termina un panel, realmente aquí hay un panel, luego aquí hay otro panel y estos dos elementos están a su vez dentro de otro panel. De esa manera podemos agregar o acomodar los controles. Ahora va a ser más fácil crear la otra fracción exactamente igual que esta de este otro lado, simple y sencillamente copiando este código. Todo este código que tenemos aquí, desde aquí, todo este código es para la fracción 1. Si nosotros simplemente lo pegamos y cambiamos los nombres de nuestros objetos, vamos a obtener otra fracción. Y finalmente solo bastaría mover su posición en X, por ejemplo 120, para que se ubique más a la derecha. Si lo corremos, vemos que aquí están las dos fracciones, pero habría que moverlo más a la derecha para que se separe un poco. Le vamos a indicar 180 y lo corremos y ahora sí vemos que aquí está una fracción y acá se encuentra la otra. Ahora vamos a bajarlos un poco más para poner una etiqueta aquí arriba que diga fracción 1 y acá otra que diga fracción 2. Estas dos etiquetas se ubican en el frame principal, que es Self, y las vamos a ubicar con Place. Aquí estamos ubicando las dos etiquetas que dicen fracción 1 y fracción 2. Corremos y son estas dos etiquetas que está aquí arriba y aquí la otra. Ok. Ahora procederemos a ubicar estos dos labels que tenemos aquí, esta caja de texto y este botón calcular. El combo lo vamos a dejar al final ya que es un elemento que aún no hemos visto. Ubicamos las dos cajas de texto, operación y resultados, que se ubican en las coordenadas en X30 y en Y90 y 120. Aquí las tenemos los dos labels. Creamos la caja de texto text_res, le damos un ancho de 15 caracteres y la ubicamos en la posición 100-120.
Corremos y aquí tenemos, esta es la caja de texto para el resultado. Agregamos el botón calcular, es este botón que tenemos aquí, cuyo texto dice calcular y se ubica dentro del panel principal. Y aquí con place lo ubicamos en el lugar. Corremos y aquí vemos que ya tenemos el botón calcular, la caja de texto de resultado, nada más nos falta aquí el com. Indicamos que cuando se ejecute este botón, cuando se presione el botón calcular, ejecute la función calcular. Esta función calcular tenemos que desarrollarla. Vamos a crear aquí nuestra función calcular. Va a estar vacía. Le pasamos self y corremos esto. Aquí está ya nuestro diseño. No hace nada, pero vamos a darle funcionalidad en esta función calcular. Vamos a poner el código que va a indicar la operatividad. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí este video para no extendernos tanto. Hoy avanzamos únicamente hasta el diseño de la pantalla, pero en el siguiente video vamos a trabajar ahora sí en el funcionamiento. Hasta pronto.